Muy buenas noches. En esta ocasión, como dicen en CNN, por Luis Hermes Ruiz, que está ausente, me ha pedido entonces que coordine el programa. Hemos invitado al exconcejal Michel Maya, que por fuera de haber desempeñado una gran labor desde el Consejo Municipal, es un estudioso de los temas ambientales. Tiene una maestría y tiene una carrera que ejerce también a plenitud en sus escritos, en sus deliberaciones y en sus aportes a la ciudad, carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales. El tema, pues, es muy atractivo. Manifestaciones que el 15 de marzo, por los medios de comunicación internacional y la reproducción de los noticieros nacionales, vimos cómo la juventud salió a protestar por los efectos desastrosos del cambio climático. En una actitud que empezó en solitario en Suecia por una joven de apenas 16 años, que es Greta Thunberg, aunque ella se presenta como Greta Thunberg, es decir, esa es la pronunciación en sueco que ella le da a su apellido, pero todos los presentadores internacionales hablan de Greta Thunberg como un fenómeno de lo que es el activismo climático. Miremos una pequeña reseña de la actividad de Greta Thunberg en estas imágenes que Edison nos va a proporcionar. Hello, my name is Greta. I am 15 years old and I'm school striking for the climate outside the Swedish Parliament. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can. Everyone says that Sweden is a role model, but we're not a role model. What I hope to achieve with this protest is attention in the media, so that the media will write about the climate crisis, and so that people will somehow open their eyes and see the crisis and treat it like a crisis and do something about it. My parents, of course, they think that I should go to school, but they understand why I'm doing it and they can't stop me. Bueno, estas imágenes nos dan una semblanza y una aproximación a la actividad, a la militancia climática de Greta Thunberg, porque si bien es cierto, ella ha venido ejerciendo desde un comienzo, desde agosto del 2018, una especie de huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco, durante 2 semanas seguidas, y luego todos los viernes, y no ha dejado de salir los viernes a hacer la huelga
sola, ha llamado los viernes por el futuro. Pero a partir de la cumbre de Polonia, que es una cumbre mundial que se realizó en diciembre en Katowice, es una ciudad polaca, que ella criticó, además porque allí hay dos empresas carboníferas y el carbón es uno de los productores como combustible fósil de la carbonización del CO2 en la atmósfera, del daño a los espacios aéreos, y concretamente de la biosfera. Mas, sin embargo, ella asistió, le dieron la palabra y pronunció un discurso contundente que ha retumbado en muchas de las, digamos, esferas que tienen que ver con los asuntos del manejo del clima. En la misma ONU, donde el secretario general pues la ha atendido, estuvo en Davos, Suiza, y también planteó sus críticas, y realmente lo novedoso es que tantos estudiantes la han seguido que el 15 de marzo en más de 1.250 ciudades grandes del mundo pues marcharon en huelga escolar climática. O sea, el planteamiento esencialmente de ella es que si los adultos y los viejos, como ella lo reconoce, no han podido enfrentar el cambio climático que va a seguir produciendo desastres y no hay límites de la actividad de algunas empresas, los jóvenes van a hacer respetar su futuro y el futuro de los hijos de ellos y de sus nietos. Y un dato adicional, ella es, a propósito de nietos, ella es bisnieta de Svante Arrhenius, que en 1896 se ganó un premio Nobel y fue el primero, miren la paradoja y la coincidencia, que planteó aproximaciones a lo que sería el calentamiento global por utilizar combustibles fósiles. Entonces, sobre esto, Michel, vamos a dialogar en términos generales y podemos llegar a la situación colombiana y a la situación de Cali sobre el cambio climático, los efectos hoy y sobre los problemas ambientales urbanos, pero a partir de esta situación que ha planteado Greta. Profesor Ramos, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación, este espacio de Luis Hermes, un saludo muy especial para él también. Yo creo que hay algo muy interesante que está sucediendo y es nuevas formas de participación política, nuevas formas para elevar la voz. Hay algo que tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionar y es que es una niña que hoy tiene 16 años, tomó la decisión de ir todos los viernes y pararse frente al Parlamento de su país para exigirles acciones frente al cambio climático. Y eso hoy sucede no solamente en su ciudad natal, sucede en 250 ciudades de todo el mundo todos los viernes, que es lo que usted nos ha recordado, que son los viernes por el futuro. Los profesores y en los colegios incluso dicen que es una amenaza, porque es una invitación a no ir a clase, no, más que una invitación a no ir a clase, es tomarse los viernes para ir y tomar una acción real, una acción concreta, donde cada vez va más y más y más gente, ya no solamente van estudiantes, va gente de todas las edades para exigirle al Parlamento de su país que tienen que tomar acciones concretas. Y yo creo que ahí la palabra clave es esa, acciones. Hay un término, profesor Ramos, que usted nombró hace un momento, y es que Greta Thunberg se autodenomina militante climática. Y la gente pregunta, bueno, ¿cómo hace una niña de 16 años militante climática? ¿Qué es eso? Pues es básicamente entender que hoy hay una militancia que es cuestión de vida o muerte, que es de cuestión vital, y es entender que el cambio climático es real, que la industrialización en la que hemos estado jugando después de la revolución industrial ha hecho que en los últimos 120 años arrojemos a la atmósfera más gases de efecto invernadero
principalmente dióxido de carbono, pero hay otros gases que también están ahí en menor proporción, pero que alteran finalmente el planeta Tierra y generan una pequeña capa en el globo que, si se comparara a un globo, así inflamos una bomba, ¿no? y le aplicamos como una capa de crema de manos, es una capa de ese tamaño que permite que entren los rayos del sol pero que no salgan. Al no salir se recalienta el planeta. Al recalentarse, porque los rayos del sol entran pero no salen, al recalentarse por esa capa derivada de los gases de efecto invernadero, principalmente los combustibles fósiles, el planeta se recalienta, y al recalentarse el planeta pues cambia todo el clima. Al cambiar el clima pues hay unos efectos catastróficos porque cambian los ciclos de agua, las temporadas de lluvia son cada vez más intensas, las temporadas de sequía son cada vez más intensas, o sea, los extremos se intensifican, cambia la temperatura del mar. El cambio de la temperatura del mar genera un cambio directo en los vientos del planeta y por eso se disparan los huracanes y los ciclones. Por eso también entonces comienza a cambiar el nivel del mar, comienza a crecer, y hay ciudades y lugares en el mundo donde ya hay refugiados climáticos. Tuvalu, para colocar un ejemplo, en el Pacífico, es una isla donde ya la gente se tuvo que ir de la isla porque la isla está inundada. Entonces la gente tuvo que irse de sus casas porque el nivel del mar ha subido a tal punto que ya tienen que irse de sus casas porque no pueden vivir. Por eso hay una nueva generación, que hoy el símbolo es Greta Thunberg, que se hacen llamar militantes climáticos. Y son un grupo de personas que tienen la lucha contra el cambio climático como una lucha vital, una lucha que ellos la practican diariamente, que se autodenominan militantes climáticos. Lo que buscan no solamente generar conciencia, y en el clip inicial de la BBC que usted colocó, profesor Ramos, lo dice Greta Thunberg con entonado acento, como dice el cuento. No están pidiendo esperanza, lo que están pidiendo son acciones concretas, reales e inmediatas. En efecto, en el discurso de ella, que ha gustado mucho e impresionado por la honestidad y la, digamos, sinceridad y ninguna prevención con los políticos o con los dirigentes mundiales, es decir, lo que ella siente, habla de los límites que tiene el planeta Tierra para que la gente, en sus usos, explotaciones y abusos, pues se llegue a contener, o sea, a abstenerse de una explotación irracional por los desastres que causa. Entonces, la acción de ella, como usted lo explica, es una acción inmediata. O sea, ella empezó reclamando en agosto del 2018 el cumplimiento de Suecia, que es su país, de los términos pactados y firmados en la cumbre de París del 2015. E inclusive ella dice, cuando le preguntan que cuál es su programa a una niña de 16 años, dice, no, mi programa es que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, y fundamentalmente de los 17 objetivos hay 7 que son ambientales. Entonces, que se cumplan, y que si quieren buscar interlocutor, pues yo puedo dar mis declaraciones, pero lo que nosotros estamos haciendo es caso a los científicos. Entonces hablen con los científicos del panel de cambio climático, dice ella, que son los que saben. Bueno, eso es, digamos, de una sapiencia para esa edad impresionante. Ayer usted nos decía a un grupo de amigos que ella sufre de algo que se llama Asperger. Sí, ella sufre un tipo de autismo, ¿no?, que es el Asperger. Normalmente cuando a alguien le dicen autismo, la gente se asusta, dice, no, pues un autista no es una persona funcional y demás. Y aquí vale la pena, de alguna manera, tener en cuenta algo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene como eslogan: nadie se puede quedar atrás. No one can be left behind, ¿no? Nadie se puede quedar atrás. Parte de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que nos están diciendo es que todos hacemos parte de este mismo barco.
y que en este barco estamos todos juntos y juntos tenemos que encontrar la salida y nadie se puede quedar atrás. Cuando uno le dicen que Greta Thunberg tiene un tipo de autismo, pues uno se asusta, dice, no, pues esta niña, ¿qué es? No, es un tipo de autismo que lo que la hace es ser muy concentrada en algunos aspectos específicos, y ella, al tener este tipo de autismo, que es más común de lo que la gente cree, ¿no? Se calcula que en Santiago de Cali, por ejemplo, más del 20% de los niños sufren algún nivel de Asperger, que es ese tipo de autismo, donde se enfocan en algunas cosas muy específicas y pierden la atención cuando no logran interés en algunos aspectos. Greta Thunberg tiene este tipo de autismo, pero eso la hace ser una mujer muy interesante, una niña, porque todavía tiene 16 años, pero una niña además supremamente vehemente, ¿no? Ella le está diciendo a los líderes globales, miren, no me echen carreta, no me vengan a echar más cuentos, llevamos 30 años hablando de esto y no ha pasado nada. Y aquí yo quiero, profesor Ramos, si usted me lo permite, hay un libro, un informe que usted lo conoce, publicado en el año de 1987, que es el informe Brundtland, que es el informe que habla sobre los límites de crecimiento del planeta. Y lo que el informe Brundtland lo que decía era básicamente, miren, no podemos seguir creciendo partiendo de la idea que los recursos del planeta son limitados, que todos vamos a poder vivir como los multimillonarios del planeta, todos vamos a poder tener 5, 10, 15 carros, 5, 4 casas, 3 fincas, poder comer y tener una nevera cargada de miles de cosas y tener mucha ropa y muchos objetos. Ese nivel de consumo demandaría tener 4 planetas Tierra, si queremos que todo el planeta pudiese vivir con eso. Por eso el informe Brundtland habla de los límites del crecimiento, donde contrasta la meta de desarrollo económico con la realidad del planeta. No podemos seguir con un modelo de desarrollo económico que destruye el planeta Tierra. El informe Brundtland que usted refiere, en efecto, fue, digamos, producto de la comisión que la ONU diseñó para que la señora Brundtland, que fue ministra de Medio Ambiente de Noruega, una Noruega dedicada a los estudios medioambientales, permitió en los años 1987 y 1988 que luego se aplicara en la cumbre de la Tierra, que fue el encuentro de Río de Janeiro en 1992, y luego viniese un proceso de constitucionalización del concepto de desarrollo sostenible. O sea, lo que acuñó el informe Brundtland es ese concepto de desarrollo sostenible frente al debate anterior que había existido con algunos ecosocialistas. ¿En qué medida? Que sencillamente se llegó a la decisión del organismo multilateral de la ONU para que se expandieran las constituciones, porque esto se incorpora, los tratados se respetan, o por lo menos se intenta que se respeten convirtiéndolos en leyes internas. Nosotros lo tenemos así en el artículo 224 de la Constitución, pero el artículo 80 de la Constitución incorporó ese concepto del informe Brundtland, que es el desarrollo sostenible. ¿En qué consiste? Para los televidentes que de pronto no lo manejan, otros sí lo manejan, que el desarrollo no se puede parar, pero que no puede ser irracional o desbocado o desbordado afectando los recursos naturales, sino que se debe sostener o mantener la base sustentable para las generaciones futuras. Entonces es lo que el discurso de Greta Thunberg recoge. Pero ayer veíamos también en una presentación de Videobeam cómo ese documento del planeta, de la cumbre de la Tierra del año 1992 en Río de Janeiro, contiene un principio, porque esa es la agenda del siglo XXI, un principio que es el de la participación de la juventud, que debe empoderarse para hacer respetar sus entornos y sus recursos naturales, y ella lo está haciendo también. Incluye dos palabras claves, ¿no? Creatividad e innovación con la juventud, ¿no? Y es buscar salidas creativas y novedosas que incentiven a la juventud a buscar soluciones.
Y mire que eso se conecta con lo que usted dijo en una de sus intervenciones anteriores, y es un nuevo tipo de activismo. Entonces, mire, que estaba consagrado en la Cumbre de la Tierra, que ahora ella se toma en serio lo que fue la cumbre del COP21 en París 2015, que no se está cumpliendo y que hay que hacerlo ya, empezar a cumplir. Pero ese activismo que se ha reproducido en la juventud reclamando justicia ambiental es el que debe de reproducirse en ciudades como Cali inclusive, que la gente esté reclamando frente al deterioro de la ciudad, y en el departamento del Valle el deterioro con los recursos naturales y la degradación porque las autoridades ambientales no operan, no funcionan. Entonces ese activismo es un mecanismo de participación que lo puede usted acomodar a una de las formas de expresión que están también en la Constitución, en el artículo 103, e inclusive a través del derecho de petición, exigiendo informaciones. Fíjese algo interesante, profesor Ramos, que tiene que ver con la coherencia. Greta Thunberg estuvo en Katowice, ¿no?, en la cumbre, le dieron espacio para que hablara frente a los gobernantes del planeta Tierra, ¿no?, la importancia de tomar acciones inmediatas para frenar el cambio climático, y ella no fue en avión. Tomó la decisión de no ir en avión por una razón sencilla, porque volar en avión genera un gran nivel de contaminación por el uso de combustibles fósiles. Sí, de alguna manera también hace un llamado a, miren, esto no solamente es de discurso, no solamente es de carreta, no solamente es de tener una postura pública, sino que hay que ser coherente. El tipo de consumo, el tipo de decisiones individuales que tomamos impactan directamente lo que está pasando con el planeta Tierra. Estaba viendo el Twitter de Greta Thunberg el día de hoy y publicó algo que me llamó mucho la atención. Publicó un estudio, obviamente el estudio no lo hizo ella lo está reproduciendo, que dice que los bancos, que los 33 bancos más grandes del mundo en el último año le han entregado a las industrias dedicadas a los combustibles fósiles 1.9 billones de dólares para desarrollar proyectos de explotación de combustibles fósiles. Sí. Entonces lo que ella dice es como que, mire, esto no tiene coherencia. Hay una agenda global para reducir el consumo de combustibles fósiles, para incentivar la búsqueda y el desarrollo y la implementación de fuentes de energía alternativa, eólica, solar, termo, otros tipos de energía. Los biocombustibles, la nuclear. La nuclear también. Y resulta que la industria y la banca global está dedicadas a financiar los combustibles fósiles. Entonces no vamos a frenar esto nunca. Pues hay 25 compañías en el mundo que están comercializando todos los combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo y gas, que son los que producen el CO2 y son los que llevan a la alteración de la atmósfera, al efecto invernadero, al calentamiento global y por ende al cambio climático. La ONU, entiendo, en el año 2018, o sea, el año pasado, tiene esta cifra, que al menos 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres. Bueno, alguien dirá, pero es que somos 6.800 millones de personas del planeta Tierra y 60 no es mucho, diría un cretino. No, pero es que 60 millones de personas, ya sabemos, y usted lo enunció al comienzo, hay desplazados climáticos. Y los desastres, lo mencionamos en otro programa, los desastres producen más muertos que el terrorismo internacional, los desastres. O sea, el calentamiento global, y que las guerras que no son producto del terrorismo, sino que son guerras convencionales o guerras clásicas o guerras locales o nacionales o tribales, producen más estos desastres desplazados climáticos que afectan la seguridad. Porque el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha dicho que se necesita, el ministro de Relaciones Exteriores,
tener en cuenta la relación cambio climático y seguridad, porque resulta que esos desplazamientos, muchos de los refugiados y muchos de los migrantes que llegan a Europa de África son productos también de desastres que viven en sus países, no solamente hambre y guerras tribales, sino desastres. ¿Y qué ocasiona con la xenofobia y con lo que está pasando en Europa y con la crisis humanitaria? Inseguridad, ¿sí? Es decir, mire que todo va encadenado, cómo los desastres por el calentamiento global hacen mover a las poblaciones que luego van a otros países y son repudiados, pero que allá consideran que van a afectar la seguridad. Un caso vecino, Venezuela, no es por desastres, sino por un problema político y administrativo y una crisis ha ocasionado que Cali y muchas ciudades se llenen de venezolanos y la gente nos están quitando el trabajo, nos quitaron hasta los semáforos, dicen otros. Ahí hay algo, profesor, que es importante, incluso aprovechando el ejemplo de Venezuela. Hace pocos días hubo un apagón general en Venezuela y eso generó crisis de seguridad, desabastecimiento, problemas de orden público, pero también problemas en la salud pública. Imagínense el impacto que tiene que una sequía severa comience a restringir el acceso a agua potable en una ciudad como Cali, que es posible. Hace 4 años, en las elecciones de alcaldía, hace 4 años tuvimos una sequía severa, donde en la comuna 18, por ejemplo, no había agua. Había que llevarla con carro tanques. Exactamente. ¿No? Eso puede estar pasando con el cambio climático. Y es que las fuentes de agua se reducen porque se dan 2 fenómenos extremos, lluvias extremas y sequías extremas. Por lo tanto, esto no es ajeno. Parte de la problemática que tenemos ahora con el río Cauca, río abajo, en el Bajo Cauca antioqueño, no solamente por Hidroituango, ¿sí? No solamente por la cerrada de las compuertas, sino también por el verano extremo que hemos vivido durante este año, teniendo en cuenta lo siguiente: los últimos 5 años han sido los 5 años más calientes de la historia del planeta. Los 5 años más calientes de la historia del planeta desde que tenemos datos históricos de los últimos 2000 años. Pues precisamente el verano del año pasado, Greta Thunberg empezó a decidirse para hacer algo, porque el verano de Suecia fue el más caliente, duro que ella haya vivido en sus cortos 16 años. Pero esto ligado a lo que el padre de ella comenta, que cuando tenía 8 años, o sea, hace 8, porque tiene apenas 16, tuvo una crisis enorme y se encerró durante 1 año que no quería salir, porque en el colegio, en las clases pues, de sociales y de medio ambiente, la cátedra de medio ambiente allá en Suecia, les mostraron unos videos sobre desastres y ella entró en pánico. Es decir, que eso cómo estaba ocurriendo en otras partes y cómo se podía parar. Pues se puso a reflexionar, dice que fue muy dura la crisis, que adelgazó inclusive 10 kilos. Tenía 8 años, ¿no? Y tenía apenas 8 años, y desde allí ella se concientizó de que había que hacer algo, que empezó en agosto del año pasado su activismo. Pero hablando de desastres, miren lo que pasó en Mozambique hace pocos días con el ciclón Idai en Mozambique. Muchos muertos y la destrucción pues, de localidades. La sumatoria de esos desastres se da por lo que usted mencionaba. Extrema sequía. En el valle inclusive tenemos 7 municipios que acaban, porque las lluvias han empezado, y van a ir hasta junio, pero acaba de pasar o están viviendo un racionamiento, 7 municipios con racionamiento de agua en el Valle del Cauca y disminución de las fuentes hídricas por afectaciones como la tala, ¿sí? que acaba con el ciclo hídrico y afecta pues, el fortalecimiento de los caudales, y los nacimientos se disminuyen, los caudales de los ríos y los nacimientos se disminuyen. Los incendios, los huracanes, los ciclones, los tsunamis, es decir, todos estos desastres mundiales
ocasionados, probado por los científicos del cambio climático, por el efecto invernadero, por el calentamiento global, en el sentido de que la emisión de este CO2 por los combustibles fósiles invade todo el espacio aéreo. Allí no hay límites de espacio aéreo de cada uno de los países, no tenemos un espacio compartido, todo el planeta Tierra, que es la biosfera, y el efecto se da en que en otros países van a ser más, digamos, golpeados por los desastres, en virtud a que no se cumple con la supresión o disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero, que es lo que ella dice. Hay que disminuirlos, son 2%. El peligro es que se crezca durante este siglo el 2%, un 2% más el calentamiento. Sí, se dio una discusión porque digamos que en la cumbre de París se dejó una ventana abierta para que los investigadores y los científicos definieran cuánto era lo máximo que se podía crecer el nivel de calentamiento derivado de los gases de efecto invernadero. Y la conclusión, inicialmente dijeron, no, hasta 3 grados podemos calentar la cosa y no pasa nada. Los científicos ya dijeron que con 2 grados centígrados los efectos son catastróficos y no podemos superar los 2 grados centígrados. Inclusive hay quienes dicen que 1.5 grados ya podríamos tener un aumento del nivel del mar cercano a los 7 centímetros, que uno dice, bueno, 7 centímetros no son muchos, pero si pensamos en 7 centímetros de aumento del nivel del mar a nivel global, eso implica que ciudades como por ejemplo Miami van a estar bajo el agua, la mitad de Nueva York podría estar bajo el agua, ciudades y países como por ejemplo Tuvalu, por ejemplo, ya están bajo el agua. En ese sentido, hoy, según las cifras, según el observatorio de la NASA, y ahí invito a que busquen la página web de la NASA y busquen signos vitales del planeta NASA, y ahí en la NASA colocan los indicadores de los signos vitales del planeta. Uno de ellos es el calentamiento. Según la NASA, el nivel de calentamiento general del planeta en estos momentos es cercano a los 1.9 grados Fahrenheit, ¿sí? Que es una cifra muy bajita, pero ese cambio de calentamiento genera cosas como estas que estoy seguro que ustedes lo han vivido. Hoy vemos vectores, zancudos, en zonas donde antes no había zancudos. Zonas de clima frío, donde antes no había zancudos, hoy hay zancudos, ¿sí? Por eso, epidemias como el Zika, el chikungunya, el dengue, cada vez son más comunes en más lugares del planeta Tierra. Y llevan a pandemias. Claro, donde hay un efecto. Entonces uno dice, no, pero no tiene nada que ver el dengue, el Zika, chikungunya con el cambio climático. Claro que tiene que ver, porque en la medida en que más se calienta el planeta, estos vectores, estas pandemias, se comienzan a propagar más rápidamente. El cambio climático no tiene fronteras, es transfronterizo. Por eso, precisamente, hablando de justicia ambiental, que no existe una justicia ambiental internacional como si existe una justicia de los derechos humanos que está dentro del sistema de la ONU. O penal, ¿no? O penal, también, claro, para castigar los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y lo que tiene que ver con los genocidios y los excesos, así sea. Que el país donde se cometen no sea parte de la ONU, porque la ONU tiene 193 países miembros y en el planeta Tierra hay 225 países, pero si un dictador o un militar o un genocida decide exterminar su población, bueno, como pasó en Ruanda, considerando que no hace parte de la ONU y que no lo pueden castigar, no, allí hay una declaratoria por el principio de legitimidad, que la mayoría de los países sí pertenecen, de que los derechos humanos son un patrimonio de todos, o sea, que deben respetarse, así no hayan suscrito ningún tratado. Estoy diciendo esto es para extrapolarlo y pasarlo a lo ambiental, que está ligado, lógicamente, los derechos colectivos y el medio ambiente a los derechos humanos, pero que no existe un tribunal internacional ambiental para juzgar a los criminales ambientales, a los delincuentes ambientales que contaminan mares y que contaminan recursos naturales. Porque si bien es cierto, la afectación a los recursos naturales, ¿sí?,
se da por el exceso de la explotación de los mismos, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la tala masiva en la Amazonia, ¿sí? Conlleva a que la capacidad del conjunto de árboles convertidos en sumidero de carbono, en, digamos, captar carbono y transformarlo en oxígeno, se pierda porque hay tala. Y esto me lleva entonces a la conexión de otro aspecto para concluir esta intervención, y es la de que el populismo de la extrema derecha, no el populismo de izquierda, estoy hablando de extrema derecha, afecta las medidas que se puedan tomar para la adecuación al cambio climático. Dos casos de extrema derecha, Donald Trump y Bolsonaro. No acogen la cumbre del COP21 en París, es decir, no respetan los límites que debe tener la producción interna de sus países. Bolsonaro anunció pues que ya va a extender la ganadería y por lo tanto van a tumbar muchos más árboles porque los ganaderos lo apoyaron y porque exportación de carne son divisas para el país. Oigan la mentalidad. Y Trump no acepta porque sencillamente está apoyado, avalado, apalancado por los empresarios del petróleo y por lo tanto no va a continuar con lo que otros países sí hacen, que es acoger los patrones de la cumbre del cambio climático COP21 de París, en el sentido de que la sustitución de energía debe darse, como usted lo explicó, hacia eólica, o sea, el viento, la solar. Ahora ya aquí en Jumbo tenemos energía solar, en la Universidad Autónoma también se está trabajando un gran porcentaje con energía solar, la energía eléctrica para los vehículos, o sea, carros eléctricos, la hidráulica, pero no con los excesos de Hidroituango, y hay otras energías, ¿no? La nuclear, la de los combustibles que no son contaminantes, que son los biocombustibles que vienen de las plantas, etcétera, etcétera. Pero el populismo también causa ese daño. Sin duda alguna existe una conexión directa con el ejercicio político, más aún cuando queremos negarnos a una realidad, y la realidad es que nuestro desarrollo, entendido como un desarrollo industrial y de consumo, pues lleva efectivamente a una dependencia de los combustibles fósiles. Hay un científico, profesor Ramos, de pronto usted recuerda el nombre, yo tengo el apellido en la cabeza, de apellido Andrade, colombiano, muy destacado en los temas ambientales, pupilo de Becerra. De Manuel Rodríguez Becerra. De Manuel Rodríguez Becerra y de Carrizosa, ¿sí? Que son importantes ambientalistas de respeto. Y Andrade tiene un texto que a mí me parece maravilloso. Andrade dice que el gran problema es que nos hemos dedicado a comernos a los muertos y que ese es el problema del calentamiento global. Entonces uno dice, porque el título es provocador, dice, ¿cómo así que adicción a los muertos? Dice, claro, porque es que los combustibles fósiles son combustibles de fósiles milenarios que estaban bajo la tierra de los dinosaurios y demás, pues que después de todo ese proceso se han convertido entonces en petróleo, ¿no? Los sacamos y comenzamos a quemarlos. Y en esa quema entonces se emite dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Otro gas, el metano, ¿sí? Que es también de origen natural. El problema es cuando rompemos el equilibrio natural. Al dispararse también pasa lo mismo. El óxido nitroso, que es otro gas también de origen natural, pero que también cada vez lo utilizamos más, pues resulta que son gases de efecto invernadero que en su uso extensivo y excesivo se crea esta capa que no permite que los rayos del sol, después de entrar, salgan, se recalienta el planeta y está pasando esto. Por eso es tan importante también, profesor Ramos, además de exigirle a los gobiernos que esto no es solamente un tema
de unos loquitos ambientalistas que quieren frenar el desarrollo económico. No, es que si no cambiamos nuestro modelo productivo, si seguimos presos a que todos tenemos que tener carros, motos, vehículos que funcionen a gasolina o a diésel, pues esas emisiones de las fuentes móviles que son los vehículos, pues nos van a seguir condenados a tener los efectos desastrosos del cambio climático. Sí, es un exceso. Y hablando de las ciudades, en el caso de los vehículos, digamos, las ciclovías o los carriles bici son una forma de contribuir a la adecuación al cambio climático, porque las bicicletas no contaminan, porque las bicicletas son amigables con el medio ambiente. Entonces, en Cali, tardíamente, porque desde el año 2006 salió una ley de peatonalización de los centros urbanos que contenía también un articulado sobre las mallas viales para bicicletas. Entonces aquí han hecho unos carriles bici que de alguna manera, con muy buena intención, se ha hecho, pero que son prácticamente desechables, o sea, con reductores, y les están irrespetando los mismos automotores, las motocicletas se meten allí, o sea, no hay una estructura vial bien diseñada para que el carril bici sea de la bicicleta y no para que se metan otros vehículos, y lo colocan compartido. ¿Cómo así compartido? Entonces, una buena intención se vuelve algo que podría disminuir la muerte de ciclistas y disminuir la contaminación, pero es como una constancia de que se extendió las ciclovías. Me parece que la intención es muy buena, pero en la práctica ya ve usted cómo hay un apiñamiento y una estrechez en algunas vías, porque ya las motos, los pocos que iban por la derecha se están metiendo realmente por la izquierda, y ha aumentado el zigzagueo. Claro, porque además culturalmente nuestra cultura es símbolo de ascenso, de prosperidad, de lo que creemos que es bienestar, tener un vehículo propio. Y el vehículo es tener moto o carro. Entonces todos queremos tener carro o moto, y por lo tanto el bicicarril lo vemos es como un problema, o en el caso de las motos una oportunidad para tener un carril para salir más rapidito, ¿no? Y ahí hay algo, profe, que es muy importante: el diseño de las ciudades. Mientras el diseño de nuestras ciudades siga siendo un diseño extendido, con presiones para crecer hacia los lados, en lugar de hacer renovación urbana y crecer en unos centros concéntricos, en unos centros donde no tengamos que tener grandes desplazamientos para poder ir al trabajo, al colegio, a la universidad, al mercado, a los centros de salud, de esparcimiento. Mientras sigamos con esa lógica expansiva territorialmente, pues vamos a tener que tener más vías. Al tener más vías, pues son más carros. Entre más vías, más carros. Hay casos patéticos como el de la ciudad de Los Ángeles en California, por ejemplo. Cada vez hacen más vías y cada vez las vías son más insuficientes, porque cada vez hay más y más carros. Se calcula que en California, en Los Ángeles, por cada casa, por cada persona hay 1.5 carros. Por persona hay 1.5 carros. Quiere decir que hay más carros que personas. Por lo tanto, entre más vías hagan, pues más carros va a haber en las vías. Y nos pasa a nosotros lo mismo. Cali tiene un déficit vial que es real, pero si seguimos pensando que la solución son más vías para que haya más carros, para que entren más motos, lo que vamos a terminar es en un círculo vicioso donde no va a haber vías, donde vamos a seguir aportando el cambio climático, donde vamos a reducir nuestra calidad de vida. Y el problema de los atascos en el sur, también en el norte para Jumbo, pero en el sur aquí con Jamundí, es la conurbación. Es una conurbación que es el crecimiento y conexión del perímetro urbano de Cali con el perímetro territorial de Jamundí. Entonces, se dice que más de 1000 vehículos al mes comienzan a rodar o entran a rodar, nuevos vehículos, sin chatarrizar a los que deben chatarrizarse y sin
aplicarse un pico y placa que debería ser de día y placa, o sea, todo el día, u otras medidas para poder solucionar la congestión vial, que sería más troncales o mejor funcionamiento del mío, que está con unas deficiencias enormes frente al transporte realmente que se llame masivo. Esto es un encadenamiento de problemas, porque aquí, por ejemplo, tengo un editorial del periódico El País, cuando comentaba cómo se debía cumplir con lo que Greta Thunberg está haciendo hoy ya mundialmente, con lo aprobado en París. Entonces, para el caso de Cali se decía, y el Valle, que la urgencia era recuperar los ecosistemas, los suelos degradados, restaurar las áreas de protección de las cuencas hidrográficas y promover el uso sostenible de recursos naturales. Resulta que este editorial es del 23 de diciembre del 2016, o sea, un año después de firmado el Acuerdo de París. Pero si vamos ahora a marzo de 2019, ¿sí?, que son ya 3 años y pico de ese Acuerdo de París, que es lo que ella se queja, que lo enuncia, que empiecen de una vez porque no lo están haciendo, es que aquí las autoridades no están cumpliendo con evitar que los suelos se degraden. Hay una salinización de los suelos en el Valle del Cauca espantosa, y quien contribuye a eso también son las fumigaciones. El pastoreo excesivo de la ganadería extendida, por ejemplo. Que protección de las cuencas, ni siquiera conocen o ni siquiera tienen los planes de ordenamiento de las cuencas listos. Entonces no conocen el territorio. La CBC lleva un atraso enorme desde el año 2002, porque el decreto inicial de ordenamiento de cuencas daba 1 año para hacerlo. No está lista la cuenca del río, el plan de ordenamiento de la cuenca del río Cali ni del río Meléndez, que son los 2 ríos más importantes para nutrir acueductos de ladera y barrios de Piedemonte. Y lo otro, la protección de las rondas hídricas. Están invadidas las rondas hídricas, es decir, la faja lateral de los ríos, los 30 metros al lado y lado, invadidas de cultivos o invadidas de viviendas o afectadas. Eso estaba en el plan de desarrollo de Santos I y de Santos II. Los 2 gobiernos de Santos contemplaron esto y no lo cumplen. Razón tiene ella, es decir, hemos perdido. El otro día el doctor Palau aquí en una conversación me dijo, no, pero espérele, pues es que son 3 años y medio en este momento, que no han cumplido con la recuperación de las rondas hídricas. Y la agenda de París es para el 2030, o sea, 15 años, y ya se fueron 3 años. Quedan 12 años. Y el tiempo que se va no vuelve. Quedan 12 años. Y ella dice, en 12 años, si no se reversa la contaminación, se vuelve irreversible, los daños se vuelven irreversibles. Que son las cifras que nos han dado los científicos a nivel mundial. El panel intergubernamental para el cambio climático, que es un panel compuesto por cientos de científicos en todo el mundo, donde hay científicos de todas partes del mundo, nos han dicho y nos han prendido las alarmas diciendo, oiga, esto es real, esto está pasando. Envían datos de todo el mundo, porque esto no está pasando en un solo lugar del planeta, está pasando en todo el planeta. Por eso el eslogan de la Agenda del 2030 es: nadie se puede quedar atrás, esto nos atañe a todos. Si usted cree que por tener dinero esto no lo toca, lo toca. Si usted cree que por vivir en un sitio privilegiado esto no lo toca, claro que lo toca, porque esto afecta el funcionamiento básico del planeta. En ese sentido, el profesor Ramos, por ejemplo, llama la atención que en el Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento se está discutiendo en el Congreso, las metas para frenar la deforestación en el país son ridículas. Y de alguna manera lo que está diciendo ese Plan Nacional de Desarrollo de manera tácita es permitiendo la deforestación. No tiene sentido cuando tenemos una situación de esas características, cuando tenemos deforestación real
en parques naturales nacionales como Chiviriquete, en el Amazonas, lo que pasa aquí en el Parque Nacional Natural Los Farallones, aquí nada más. Resulta que necesitamos cerrar filas entre todos para proteger el medio ambiente, porque es que es una cuestión vital. No, esto no es un tema simplemente estético de unos ambientalistas loquitos que les gustan los árboles y demás, o como dijo la actual directora del DACMA, cuando la criticaron por talar unos árboles en la autopista suroriental, dijo, no, el que quiera árboles que se vaya para el bosque, ¿no? Que se vaya para el campo. No, esto es un tema que va más allá, esto es una discusión vital sobre cómo podemos hacer para vivir más y vivir mejor. Pues mire el caso del agua. Cali tiene problemas de abastecimiento, teniendo en los Farallones ríos, teniendo al río Cauca y siendo una ciudad de ríos, o sea, una ciudad pletórica de ríos. ¿Qué pasa? Sucede que el río Cauca ya fue declarado con partida de función, o sea, lo desahuciaron. Porque el anuncio de que van a traer agua de la Salvajina a través de un conducto que recorre las cercanías del río Timba para construir un acueducto en el sur, allí en Jamundí, y luego trasladarla hacia Puerto Mayarino. Quiere decir que porque el agua ya no está afectada, y bueno, y el río Cauca pasa por aquí afectado, ¿y por qué no lo descontamina? Es decir, no hay que declarar la defunción, hay que recuperar el río, y no hay que filtrar el lecho, hay que salvar el lecho del río. ¿Cómo que la autoridad misma ambiental declara que está afectado el río, que no se puede hacer nada según los estudios y contrataciones para sacar agua de otro lado o para obtener el agua? Sencillamente es renunciar a las obligaciones y a las facultades que tiene la ley 99-93, un director de la corporación autónoma, que es preservar y mantener y recuperar los recursos naturales. Bueno, me dice Edison que se nos acabó el tiempo, entonces si usted quiere pronunciar una frase ambiental, ¿no?, para terminar el tema, para redondear el tema. Para redondear, yo creo que el mensaje más importante es el que nos ha dado Greta Thunberg. Hay que ser militantes climáticos, y ser militantes climáticos es dedicarle tiempo real a exigirle a nuestros gobiernos a que tomen las acciones necesarias ya, a actuar ya para frenar el cambio climático, y nosotros individualmente a ser coherentes para poder garantizar tener un ambiente sano, saludable y de vida que nos permita vivir mucho más. Bueno, hasta la próxima semana y muchas gracias por la atención a esta deliberación que hemos tenido.